Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a una actividad más de El Kinoki. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a David Sonana, director y productor de su última película Mano de Obra, y estamos muy contentos de que estén con nosotros en este live. Les damos la bienvenida a David y esta es la masterclass de tu mente a la pantalla. Hola David, ¿cómo estás? Creo que está tu micrófono apagado. Hola, hola. Ya, listo. Ya es que me salía que me tenían que abrir ustedes. Ahí Ah, lo está. siento. Pues bueno, hola a todos. Gracias, Carlos, Xavi y todos los organizadores del Festival Kinoki, que me da mucho gusto que esté activo un año más. Y bueno, pues gracias a todos los escuchas que se están conectando. Como decía Carlos, pueden ir haciendo preguntas en el chat escritas y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas un poco más directa ya con voz y todo eso. Y pues bueno, como decía Carlos, eh, yo soy director y productor. Les voy a platicar un poquito de mí primero, de mi carrera, de cómo ha sido mi proceso, porque me imagino, bueno, que muchos de ustedes están pasando por un proceso en distintas etapas y tal vez se puedan identificar, reflejar. Y bueno, poco a poco nos podemos ir adentrando más hasta llegar pues a mano de obra y platicar de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, pues yo estudié en la Ibero, eh, no estudié cine. Me imagino que muchos de ustedes están estudiando cine, algunos otros no, pero bueno, en mi caso no estudié cine. Cuando terminé la carrera, tuve la suerte de involucrarme en una productora de cine, que en ese tiempo se llamaba Lucía Films, de Michel Franco. Entré a trabajar ahí como pues, asistente de producción, básicamente. Fue ahí, o sea, fue un poco circunstancial. La verdad que el cine no estaba en mi panorama, ¿no? Aunque siempre me interesó el arte desde adolescente, pero el cine jamás lo vi como una opción. Este, pero cuando empecé a trabajar en la productora, pues me di cuenta que, pues era una forma de expresión más, ¿no? Y que tenía pues su técnica, sus métodos, un lenguaje, pues, y lo empecé a aprender trabajando, y pues me empezó a interesar, ¿no? Como un método de expresión más que nada. Y bueno, fue así como me inicié. Como les decía, pues estaba trabajando mucho tiempo en producción, este, desde asistente, pero pues al mismo tiempo estaba presenciando pues ya rodajes de gente de mucho talento como Michelle, como Gabriel Ripstein, Lorenzo Vigas, directores pues ya con mucho nombre y pues todas esas horas en set y pues escuchar más que nada, estar atento a lo que pasaba alrededor de mí y tratar de absorber pues todo lo que veía, me, me hizo entender un poco ese lenguaje, ¿no? Pues revivió en ese momento mi ambición creativa que tenía desde adolescente, aunque no estaba centrada en cine, como que pues me llamó la atención ese mundo pues decidí aventarme con un cortometraje, ¿no? Que básicamente es el método para empezar pues muchos de todos nosotros, casi, casi, ¿no? Que es un paso para mí crucial. Hice un cortometraje, hice otro y bueno, me tuve la suerte de que quedaron en algunos festivales, agarré confianza obviamente y bueno, me seguí, ¿no? Ya más adelante les platico un poco más del proceso de mano de obra después de todo este tiempo de experiencia dirigiendo cortometrajes y demás. Pero
pues bueno, un poco lo que quería platicar con lo que quería platicar y la estructura que quería tener para la plática era pues cómo realmente lograr, ¿no? Hacer una película, ¿no? Como personas jóvenes viviendo en México, pues todos estamos como en el mismo barco y más o menos las herramientas que vamos a tener o que tenemos pues son las mismas. Entonces, pues me interesa que ustedes como jóvenes interesados en el cine salgan de esta plática pues con confianza más que nada, ¿no? Y con la certeza de que pues hacer cine es posible y hacer cine en México también es posible. Este, Supongo que, bueno, me imagino que están en distintas etapas ustedes, no sé si alguno ya ha hecho cosas, cortos o demás, pero bueno, voy a empezar con lo básico a la hora de interesarse en este mundo que es el mundo del cine. Creo que el primer paso o lo que fue importante para mí cuando empecé en esto y cuando empecé a trabajar en la productora, empecé a ver lo que, lo que estaba pasando alrededor de mí, los proyectos que tenía toda esta gente que les comentaba, pues fue convencerme que hacer cine era posible. Creo que eso es básico, ¿no? En cualquier ámbito creativo y en cualquier ámbito profesional. No verlo como una meta inalcanzable y por más que parece que, o sea, nosotros a los 20, 21, 22 años decir, ¿cómo voy a hacer una película que puede costar millones de pesos? ¿Cómo voy a lograr eso yo ahorita sentado en mi cuarto? O sea, ¿cuál es el primer paso, no? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir, primero que nada, y si es posible o no? Y pues sí es, parece una montaña imposible de escalar, la verdad, y creo que todos hemos pasado por ahí, si no es que seguimos eh, luchando con esas limitantes, con esa dificultad casi, eh, pues que está en nuestras mentes, ¿no? Esos retos que se ven a futuro. Yo creo que el primer paso es eso, entender que se ha hecho antes, o sea, yo me acuerdo cuando estaba tratando de conceptualizar mano de obra o mis cortos, decía, pero ¿cómo le voy a hacer? Y pues lo primero que me venía a la mente es, hay gente que lo ha hecho antes, hay directores jóvenes que lo han logrado, entonces está probado que es una meta alcanzable totalmente. Una vez que entiendes eso, el segundo paso para mí importante era, ok, se ha logrado antes, ¿cómo, cómo se logra, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir para llegar a este objetivo, que es ser director de cine en mi caso, o fotógrafo, o productor, o lo que quieran ser, ¿no? Este, eso para mí es crucial, tener o lograr abstraer de esta meta a largo plazo muchas metas a corto plazo que al final sumen este objetivo que es pues hacer una película o una carrera en cine. Este, yo un poco lo que creo es que lo importante, obviamente lo importante al ponerte estas metas es darle seguimiento. O sea, si realmente queremos hacer algo, pues hay que ser obstinados y disciplinados y entender, ok, si el primer paso que tengo que hacer es hacer un corto, pues bueno, hay que resumirlo un poco más, ¿no? Que hay que reducirlo más. ¿Qué se tiene que hacer para realizar un corto? Pues primero escribirlo, tener la idea, después tener a la gente, conseguir la gente, el equipo, ir paso a paso. Si sabemos que para hacer largos tenemos que hacer cortos antes casi siempre, pues entender que es parte del proceso y ir paso a paso, no dejarse eh, aplastar por tantos retos, sino ir paso a paso, poco a poco, en el sentido de que pues, el objetivo primero es hacer cortos, hacer muchos cortos, creo que es importante. Los cortos son para eso realmente, para probar, para equivocarse, para explorar pues, los límites de cada uno, las virtudes, los defectos creativos. Creo que es muy importante aventarse y no tener miedo y no limitar y no
no ponerse el pie, ¿no? Primero que nada, este, poniéndose metas también reales, en el sentido de que necesito hacer un corto ahorita, de bajo presupuesto, obviamente. Este, si de repente pasara que llevan meses tratando de levantar un corto que pues, tiene un efecto imposible de hacerse o que cuesta mucho dinero porque necesitan tal cosa, pues a lo mejor en vez de quedarse atorados en un proyecto, pues hacer otro de mientras, ¿no? O sea, mantenerse muy activo y muy con la cabeza activa, eh, con objetivos realizables, creo que es importante. Entonces, pues bueno, para mí es importante o ha sido importante los cortometrajes en este proceso y, y, pues bueno, creo que hay que perderle el miedo siempre a equivocarse. Va a haber cortos que van a salir mal, obviamente. La idea y lo que a mí me servía era hacer muchos, no solamente por lo que aprendes de tu proceso creativo, sino también por aprender a colaborar con gente, ¿no? Creo que en esta etapa que estamos todos jóvenes y empezando, lo más importante para realizar proyectos de gran escala es tener la capacidad de colaborar con gente que está en el mismo canal que ustedes. Eso para mí es crucial y los cortos también son un buen ensayo para lograr esto, ¿no? Acostumbrarse a trabajar en equipo, acostumbrarse a sumar, ¿no? Con gente que está en la misma posición que ustedes, nada más que a lo mejor se especializan en otra cosa. Si son ustedes escritores, directores, productores, pues relacionarse con gente joven que tiene hambre también de hacer cosas, para mí es la mejor forma de hacerlo, más que pensar, quiero al mejor fotógrafo en mi corto, le voy a hablar a tal o cual que veo en Instagram y tiene miles de seguidores y ya hizo mil cosas. Aunque lo logren, creo que no es la mejor idea porque yo siempre siento que vale más la pena trabajar con gente que está en un mismo nivel, ¿no? Digamos, en una misma situación y que tiene un hambre parecida, a trabajar con alguien con mucha experiencia, pero que pues igual y no ve el proyecto como una oportunidad, ¿no? Entonces, ser realistas, honestos con el equipo que quieres formar y aprender a sumar con estas herramientas, ¿no? Otro aspecto muy importante para mí es pues la historia. Yo todos los cortos que he hecho los he escrito y también mano de obra, mi película la escribí. O sea, en general me ha interesado escribir mis propias historias, que pues obviamente no es regla, ¿no? Hay directores que les gusta trabajar en colaboraciones con escritores, que también está muy bien. En mi caso yo he escrito y me ha gustado, me ha interesado escribir, y creo que ahí hay otro punto importante que es eh, ser honestos también en cuanto a las historias que quieren contar, ¿no? Creo que cuando uno está empezando es importante contar historias personales por el simple hecho de que es más fácil escribir desde un punto, eh, desde un punto, desde una óptica personal, desde un lugar adentro de ti, que intentar crear una historia totalmente ajena, ¿no? Que no digo que sea imposible, pero creo que cuando uno está empezando es más fácil relacionarse con historias que hay en tu alrededor. No me refiero a necesariamente tener que hacer un corto de tu vida o de tu relación con tu papá o tu hermano, o sea, pero me refiero a usarlo como base. O sea, creo que el primer paso importante al querer hacer una historia es no tener miedo a adentrarse en los rincones más profundos de su psicología, ¿no? De su cabeza, de sus miedos, de sus ambiciones, de sus ideas locas. O sea, romper todos los tabús en tu cabeza, eres libre. O sea,
No hay reglas, no hay correcto e incorrecto. Y todo es gasolina realmente para escribir. Un poco dejar la moral de lado y atreverse a asomarse en qué tienen adentro, qué los mueve para bien y para mal, ¿no? O sea, eh, ser honestos en ese sentido, en qué patrones ustedes notan en su proceso de pensamiento durante un día común, ¿no? O sea, si se dan cuenta que están pensando en temas violentos más de lo normal, pues bueno, es algo que vale la pena explorarse. Si están pensando en relaciones amorosas, pues es algo que vale la pena explorarse y adentrarse en eso. Como dicen, agarrarle la cola a la serpiente y seguirla y encontrar la cabeza de esos patrones que hay dentro de ustedes, ¿no? Este es casi un proceso eh, psicológico personal, ¿no? Yo lo veo así. Ser tu propio psicólogo y intentar escarbar eh, tus emociones más profundas, porque para mí de ahí sale lo más interesante. Salen situaciones, salen temas, salen ideas que después puedes utilizar, si no literalmente, pero simbólicamente en tus proyectos, ¿no? O sea, se puede transmutar un poco una idea o un sentimiento o una emoción en, en, en otra historia, pero que mantenga esa misma fuerza y esa misma base de esa emoción o idea que tienes y que es personal, y ser un reflejo de eso, aunque no sea necesariamente idéntico. A eso me refiero con que no necesariamente si están en duelo por la muerte de alguien, no necesariamente tienen que escribir una historia sobre un duelo, sino que más bien a lo mejor, ¿me entiende? Como adentrarse en lo que les hace sentir ese mundo y en la oscuridad que los puede envolver en ese mundo y a lo mejor transmutarla y transformarla en una historia de amor, ¿no? O sea, esa separación, pues la pueden relacionar, esa sensación de que alguien ya no está ahí, la pueden transformar en una relación amorosa o bastante, o sea, siempre hay forma de reflejarlo en algo más. Creo que, bueno, para mí eso ha sido crucial, ¿no? Ser honesto conmigo mismo y no tener miedo a explorar esos rincones, que creo que todo artista, en este caso un escritor, pues debe explorar. Este, pues regresando al tema principal, y si tienen preguntas, aquí está el chat, si quieren que nos adentremos más en algún tema en específico, adelante. Pero bueno, regresando al tema que íbamos, que era pues el primer paso, ¿no? Como cineasta que quiere lograr una carrera, es darse cuenta que es posible, que lo es, ¿no? Pues se ha hecho antes. El segundo paso para mí es pues ponerse metas eh, a largo plazo, pero entender el proceso que va a llegar a esa meta. Entonces, el primer paso, creo, y hablando desde mi experiencia, que también eso es algo importante, pues no hay un solo camino, pero bueno, yo les voy a platicar lo que a mí me ha funcionado. El primer paso para mí es hacer cortos y ese fue mi proceso. Ya platicamos un poco de lo importante que son las colaboraciones en los cortos, de rodearte de gente joven, de gente que tiene la misma hambre. En mi caso y en el caso de los directores, creo que es importante producir también cuando estás empezando. No jugarle tanto al cineasta cuando estás empezando, de que yo dirijo y mi amigo fulanito produce. Creo que, digo, puede funcionar, no digo que no, pero los cortos son tan personales y tan chicos y que para mí es mejor entender el proyecto de principio a fin en todos los sentidos y producirlo es importante en mi perspectiva. También porque a nadie le va a interesar más que a uno mismo, ¿no? Los cortos son proyectos chicos, personales, y nadie va a pelear por ellos como uno mismo, como el director, pues que es al final el motor de la idea, ¿no? Y del proyecto. Entonces, pues involucrarse
en todos los sentidos. Obviamente, obviamente a todos nos gusta trabajar con dinero, ¿no? Hacer un corto eh, o hacer cine en general. Siempre la primera pregunta que surge es, pero pues ¿de dónde saco el dinero? ¿No? Es como lo más común y lo que más nos puede limitar. Este, pues sí, hay de dos, o lo consigues o no lo consigues. Si lo consigues, pues excelente, ¿no? Y con un tío, con un fondo, entre tú y tus amigos o como sea, aprovechando que los cortos no tienen que costar mucho dinero, porque en general el equipo pues lo tienen ahí en la universidad, o un amigo tiene una cámara, o rentas un micrófono, te lo prestan. O sea, yo mis cortos en realidad los hacía sin dinero, incluida la post, la corrección de color, pues pides el favor. Generalmente la gente quiere apoyar a la gente joven, ¿no? O sea, las personas están abiertas a ayudar si alguien tiene un proyectito y le gusta a alguien que hace sonido. Pues yo, en mi experiencia, siempre hay buena intención cuando son proyectos que se nota que no son por fines económicos y que se hacen por amor, ¿no? Entonces, se pueden hacer cortos sin dinero, también largos, si quieren ahorita pasamos a ese tema, pero en los cortos es todavía más factible, ¿no? Entonces, que el dinero no sea una limitante, creo que es importante, ¿no? No atorarse en ese tema del dinero, que se me hace horroroso, y menos hoy en día con la tecnología que hay, casi que con un celular. Eh, Hace un par de años creo que Morelia lo ganó una película que filmaron con un celular. Entonces, este, ya atorarse en ese mundo de no tengo fondos es casi eh, un autosabotaje, porque realmente hay maneras de hacerlo. Este, y bueno, el corto pues tiene su proceso, tiene sus dificultades, ¿no? Pues tienes que encontrar la locación, etcétera. Lo tienes que hacer, te tienes que aventar, hacerlo como sea y lograrlo. Y si queda bien, excelente, y lo mandas a festivales y punto, y cerrar el capítulo. O sea, terminas el corto, lo mandas y lo cierras, porque si te quedas ahí de que le voy a hacer un diseño de sonido de un año y tal, pues se pierde un poco la idea principal de para qué es hacer cortos, que es para aprender. Y para aprender de hacer cortos hay que hacer muchos y no clavarse con todos, y soltarlos, dejarlos ir. Haces un corto, lo filmas, lo editas, lo haces ahí el sonido más o menos, de color si es que quieren, lo terminan, lo mandan a festivales, punto. Otro, a escribir otra idea, mantenerse activos, porque al final los cortos pues van a ser su tarjeta de presentación. O sea, cuando quieran hacer una película, pues tienen pues, el único trabajo que los respalda son los cortos, y cuando quieran hacer aplicaciones y demás, pues también eso es importante. Entonces, pues mejor tener muchos, que cuando lean su currículum digan, pues ya dirigió 8 cortos, 3 estuvieron en Morelia, o no sé, o sea, que se vea que ya tienen experiencia, más que ustedes atorarse con querer hacer el corto perfecto, ¿no? Que pues, también es algo que a mí me pasaba mucho, pero pues aprendí a darle la vuelta, ¿no? El decir, quiero hacer un trabajo perfecto y sí, está bien, hay que tener eh, hay que ser, se me fue la palabra, pero hay que ser estrictos con lo que se quiere hacer, responsables y demás, pero eso no, hay que tener rigor, esa es la palabra, con el trabajo propio, pero eso no significa quedarse queriendo lograr la perfección, ¿no? Y menos en un corto. Este, eh, una vez pues hechos varios cortos y demás, bueno, obviamente está el reto de hacer un largometraje que pues tiene sus características bastante distintas a un cortometraje. Pues es obviamente un proyecto de más tamaño, y se necesitan más recursos, si no económicos, pero humanos para hacerse. Pero realmente se repite la misma estrategia que los cortos, o al menos yo lo vi de la misma forma, que es relacionarte y colaborar con gente que tenga hambre, que sientan que el proyecto es una oportunidad, ¿no? Y no solamente un proyecto más. Saber que lo puedes hacer con o sin dinero, escribirlo, obviamente, pues tener la idea creativa eh, y ser obstinado en todo el proceso y hacerlo. O sea, suena muy simple,
pero aventarse, obviamente conocer las herramientas que existen en México para lograrlo, que son pues los fondos de gobierno, el Eficine, Fidecine, Foprocine, todos estos fondos que están ahí, o sea, están ahí para cualquiera que quiera aplicar, este, están al alcance de la mano. Sí hay que, obviamente, tener una carpeta fuerte y en términos de preparación, pues que el proyecto se sienta sólido, que también si quieren ahorita nos adentramos en eso, si a alguien le interesa. Y también les puedo platicar un poco de qué se tratan estos fondos, si es que les interesa. Pero bueno, una película es realizable, el proceso es el mismo, tener la idea, escribirlo, y, pues buscar fondos, si se puede hacer con fondos, bien, si no se puede, pues intentarlo sin fondos, y si no se puede hacer esa película sin fondos, tal vez pensar en otra película o pensar en otro proyecto. A ver, ya que hay unas preguntas. Mi reto más grande al empezar a dirigir, pues es que es lo que les decía, o sea, todos los retos son igual de complicados, ¿no? Pero no siento que solamente en el cine, o sea, en cualquier industria que se quieran meter, pues hay que trabajar, hay que dar seguimiento a las metas, hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, cada día es un reto, pues te despiertas y pues, ¿qué toca hoy? A ver, hoy voy en la escaleta, pues tengo que terminar la escaleta, o tengo que perfeccionarla, o tengo que, ya terminé la escaleta, pues, ¿qué me toca hoy? Ya voy en la página 5 del guión, pues quiero llegar a la 10 hoy. Ya terminé el guión, ¿qué toca? Pues mandárselo a un par de amigos para que me den su feedback. Ya lo mandé, pues, ¿qué toca hoy? Eh, buscar alguien que se quiera sumar al proyecto y me ayude a hacer una carpeta para una aplicación, o alguien con quien pelotear, un amigo, involucrarme con alguien, que para mí eso bueno, ya lo he dicho, pero es importante, al menos tener a una persona de confianza en cada proyecto, o sea, tener a alguien con quien puedan eh, abrirse, hablar de temas tanto de producción como creativos. Eso es lo que generalmente hace un productor, ¿no? Pero pues todos ahorita que estamos jóvenes, esa figura la puede ser un amigo, o sea, no se necesita tener un productor, y menos para hacer un corto. O sea, con un amigo que diga, pues yo le entro a tu corto, así, ¿qué necesitas? No, pues necesito, a ver, ¿crees que este es un presupuesto real? Ah, pues sí, pero ¿por qué estás poniendo un micrófono así? Si a lo mejor mi tío tiene uno, tal, o esta locación, pues mi tía nos la presta, mi mamá. O sea, un amigo sirve más que un productor en esa etapa, yo creo, y en todas las etapas realmente, pero en un corto, en los cortos en especial. Entonces, eh, esa es otra de las etapas. Hablando de los retos, ¿no? Ya involucraron a alguien en su proyecto, pues ¿qué sigue? Buscar fondos, ok, ¿qué aplicaciones hay estas? ¿Qué se necesitan? No, pues estos papeles, esto, pues lo sacas. O sea, paso a paso. Los retos realmente son nada más trabajo, o sea, entender cuál es el proceso para lograr un objetivo, eh, saber reducirlo a la suma de las partes y decir, bueno, para llegar a esto necesito esto y esto y esto, y pues el reto es el día a día, ¿no? El día a día de trabajo y de seguir avanzando y de no rendirse, o sea, de no atorarse. Si se atoran en algo, pues denle la vuelta. También la creatividad no solamente viene a la hora de escribir y dirigir, también viene a la hora de producir, que pues es realmente esta etapa, ¿no? Entonces, si se atoran con algo, créanme que siempre hay una salida. Este, se han realizado se han realizado proyectos más difíciles que el que estén pensando, y han tenido problemas más grandes, y todo es solucionable. Y si no lo es realmente, pues pasen a otro proyecto. O sea, si en serio para que su corto funcione necesitan un helicóptero, y solo un helicóptero, y un dron no funciona y no consiguen un helicóptero, pues digan, bueno, ya, voy a dejar esto en el cajón y que este sea mi cuarto corto cuando ya la gente confía en mí y pueda conseguir un helicóptero. Si no se puede, pues no, no quedarse tanto tiempo ahí. Y es realmente muy difícil que una limitante sea suficiente como para guardarlo en el cajón, pero se los digo nada más para que si en algún momento les pasa que en serio no hay cómo solucionarlo, pasen a otro proyecto, no se atoren con el mismo. Pues bueno, los retos creo que son esos. Más bien, para mí los retos son más personales, de no darse por vencido, de no atorarse.
y seguir trabajando, ¿no? Quisiera saber cómo es tu proceso creativo para escribir un guión. Pues primero, como les decía hace rato, lo más importante para mí es que venga desde una perspectiva personal, desde algo muy adentro de mí que me interese. Los proyectos, más un largometraje, son proyectos muy largos, o sea, puedes tardarte 4 años en hacerlo, desde que tienes la idea hasta que lo terminas, si te va bien, si no más. Entonces, siempre uno corre el riesgo que a la mitad de camino, al año 3, de repente digas, puta, igual y ya no quiero hacer la película de un divorcio, porque en ese momento estaba muy dolido de que mis papás se divorciaron, pero ya ahorita me vale, ¿no? Entonces, pues es como un tatuaje, o sea, un tatuaje para mí, y por eso no tengo ninguno, se debe tomar como con seriedad, porque pues es algo que va a estar ahí para siempre, y una película es igual, o sea, una película tienes que realmente estar convencido de lo que quieres hacer y tiene que ser un tema que realmente te mueva, porque si no al año 2 ya vas a perder la motivación, o sea, hablando de un largo, haciendo cortos hagan lo que sea, o sea, si hoy se les ocurrió hacer un corto de X o Y, háganlo y pasen a lo siguiente y eso tarda 3 meses, pero ya en un largo creo que hay que hacer, o yo intento pues, hacer proyectos con los que realmente, como les decía antes, que yo identifique que vienen de una emoción o de un sentimiento que esté presente en mi psicología día a día y que sea algo que me mueva, que me perturbe, que me emocione, algo personal, pues. Entonces, el proceso para escribir un guión, pues primero es encontrar eso, encontrar qué es lo que yo como persona veo en la humanidad que me afecta y de lo cual quiero hablar, ¿no? O sea, ser honesto con esos impulsos y bueno, ese es para mí el primer paso. El segundo paso, pues es obviamente pensar cómo esa emoción se puede convertir pues en algo narrativo, ¿no? Porque pues igual y tu emoción es todos los días estoy sacado de onda de lo violento que es México y todos los días veo noticias de eso y me afecta y salgo a la calle y veo que la gente se grita y realmente la violencia es algo que no puedo dejar de ver todos los días. Ok, ya sé que quiero hacer una película que retrate la violencia en México, pero pues de qué tipo, ¿no? O sea, es muy amplio todavía, entonces, pues, ¿cómo representar la violencia en México? ¿Qué es lo que quieres contar? O sea, ¿quieres contar que es un problema cíclico? ¿Quieres contar que es un problema este, psicológico? Que es, ¿cómo lo quieres abordar? ¿No? Hay muchas maneras. Y pues seguir, ¿no? Si decides que quieres contar que es un problema cíclico, pues entonces, ¿qué, qué, qué, qué temas o qué formas narrativas pueden tener una estructura cíclica y al mismo tiempo representar violencia? Pues obviamente la violencia doméstica, digamos, ¿no? El padre que lo hace con el hijo y el hijo lo hace con el hijo, digo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero nada más para ejemplificar, o el ejército. El ejército pues es cíclico en el sentido que entras, pues, te enseñan a ser violento y luego los que crecen le enseñan a los siguientes a ser violentos. Entonces, todo eso partiendo de que quieres hablar de violencia cíclica, digamos, ¿no? Como por dar un ejemplo. Este, una vez que identificas cuál es el contexto en el cual quieres hablar de la violencia, pues te adentras en la historia y empiezas a crear pues, personajes, qué puede guiarlos por este mundo, o sea, qué los puede llevar por este contexto. Ya encontraron el tema, ya encontraron el mundo, ¿qué puede navegar el mundo? Pues personajes. ¿Qué pensar pues, ya en la trama, pues, en la trama de la historia, ya ese proceso, pues, es muy personal, ¿no? Cómo ustedes abordan, pues, sus ideas y su forma de entender una estructura narrativa. Y bueno, y pues si decidieron, una vez que tienen la trama, que perdón que lo diga tan simple, pero creo que es muy personal cómo llegar a eso, pero una vez que lo tienen, pues saber que tienen que aprender si decidieron hacerlo de la violencia doméstica y en su casa no hay violencia doméstica, pues igual ir recopilar testimonios de eso, entender el mundo del cual quieren hablar, ¿no? A platicar con gente que lo ha vivido,
aunque ustedes sepan que quieren hablar de la violencia y la violencia la entienden bien, si deciden hablar de la violencia a través de un mundo que no conocen, pues conocerlo, para poder lograrlo, ¿no? Es- y, y bueno, una vez que te informas de ese mundo, pues también van surgiendo cosas. Platicas con alguien que lo vivió y te cuenta una situación que vivió y dices, esto lo puedo usar o no, o por qué, y se te ocurre otra cosa. No hay reglas, o sea, no hay reglas en este sentido. Eh, Luego, ¿qué otra pregunta hay? Y si, no sé si estoy contestando realmente las preguntas que tienen, si no, me dicen. Y, y bueno, eh, ¿cómo has financiado tus proyectos? Los cortos, pues no realmente los hice, el poco dinero que necesitaba lo puse yo, lo demás pues equipo prestado, creo que tuve que rentar unos micrófonos porque pues, es difícil encontrar un amigo con micrófonos. Con cámaras sí, siempre conseguí, locaciones los filmé todos en casa de mis papás, en un par necesitaba filmar en un hospital, pues le pregunté a todos mis amigos, ¿quién tiene un papá que trabaja en un hospital que me pueda ayudar? Alguien me ayudó, pude filmar en un hospital o sea, pues de buena onda, sin que me cobren nada. Haciendo cortos, todo se hace así. En los largos, pues mano de obra lo hice con Eficine, que, que bueno, pues es un estímulo fiscal, búsquenlo por ahí en internet, que es bastante noble porque pues es a través de los impuestos de las empresas, ¿no? Vas con una empresa, se abre la ventana 2 veces al año, y las empresas pueden dar el 10% de su ISR a una producción de cine. Entonces, y es como si se lo dan a Hacienda. O sea, si tienen que dar 10 pesos de impuestos, pueden darle, en vez de 10 a Hacienda, 9 a Hacienda y uno a una producción de cine. Y bueno, ese estímulo funciona bastante bien. Mano de obra la hice así. Consigues las empresas, y haces una carpeta que tiene pues desde temas creativos hasta pues, todo lo financiero, presupuestos. Son carpetas bastante amplias, pero bueno, alcanzable, pues así los he financiado. Hola, a mí me dio curiosidad qué festivales recomiendas que como estudiantes podemos enviar. Pues, realmente los que no cuesten, o sea, hay muchas páginas, está, ya sabes, como Without a Box, Fest Home, muchas páginas para cortos especialmente que te puedes meter, subes ahí el corto, el link, y ahí te salen festivales y lo mandas. Yo no me casaría con la idea, y menos con cortos, de que "Uy, quiero estrenar en Cannes o en Berlín o en Toronto". O sea, los cortos, mándenlos a todos, no se preocupen tanto porque quieren la premiere en el mejor lugar. Realmente no importa, o sea, no se claven con eso. Entonces, háganlos, mándenlos a todos los festivales. Y si tienen la espinita de que, bueno, lo acabé en febrero y lo quiero mandar a Cannes, que cierra en marzo, pues mándenlo. Probablemente los van a rechazar, con honestidad. Yo creo que de cada 1000 que mandan, ven 100 y escogen uno, entonces no se claven. Lo más probable es que los rechacen, no se desmotiven, es normal. Yo nunca estrené un corto mío en ningún festival importante, o sea, internacional, entonces no se claven en eso. Métanse a estas páginas Without a Box, me acuerdo, Fest Home, no sé cuáles más hay, pero bueno, ahí hay muchas opciones gratis. Si quieren pagar por alguno, pues lo hacen, pero bueno, por ahí yo me iría. Y obviamente los festivales mexicanos, pues Morelia, Guanajuato, Shorts México, bueno, Kinoki, obviamente. Estos festivales son importantes, no tanto por la proyección, sino porque pues, te invitan y ahí conoces a gente. O sea, eso es para mí importante. Empezar a conocer a la industria, ¿no? Y los cortos pues, son una herramienta útil para esto. Entonces, los festivales en México son prioridad. ¿Qué se siente que tu ópera prima como directora ha tenido una gran aceptación y se llevó el reconocimiento en Morelia? Pues bien, o sea, obviamente estoy contento y para mí, más que hacer una película, mi idea es hacer una carrera en esto. Entonces, que mi primer película haya tenido buena recepción y que haya ido a festivales internacionales, nacionales y que haya tenido un buen recibimiento, pues es la oportunidad de poder hacer otra película, ¿no? Yo quiero vivir de esto, quiero seguir contando historias pues bueno, el hecho que a mano de obra le haya ido bien, pues es un impulso para seguir haciéndolo. Y, y, y bueno, eso es una motivación y obviamente te abre puertas, pues me da gusto
que esta película me haya dado gasolina para poder hacer otra. Creo que así es como hay que verlas, ¿no? Una a una y logras una, eso te abre la puerta para hacer otra, cumpliste la meta. Y si te va mal también en tu ópera prima, pues saber que puedes volver a hacer otra ópera prima, ¿no? Digo, no literalmente, pero empezar otra vez desde cero y hacerlo, ¿no? Si no conociste a nadie, si no te fue bien, pues otra vez a picar piedra desde abajo. Pues hacer otra y seguramente te va a ir mejor porque ya algo aprendiste de la primera, ¿no? Entonces tampoco no desmotivarse si les va mal en un proyecto, aunque sea una película. Hola, yo quería preguntarte si te has mantenido trabajando en la cuarentena. ¿Ha habido quienes trabajan desde casa? ¿Hay quienes continúan grabando con ciertas medidas de seguridad? Sí, me interesa saber cómo es el proceso creativo desde casa o cómo ves la industria funcionando durante esta pandemia. Pues bueno, los procesos de una película son muy largos, entonces depende de dónde te agarró. O sea, yo por suerte, bueno, ni siquiera por suerte, pero ya había filmado Mano de Obra, se iba a estrenar en abril, pues eso se tuvo que posponer, entonces eso me perjudicó, ni modo. Por otro lado, pues yo estoy terminando de escribir mi siguiente película y aplicando a fondos, entonces por ahí me benefició porque pues tuve un poco de tiempo para concentrarme en eso. Y pues bueno, la situación obviamente está complicada en términos de salas de cine, pero pues es lo que es, ¿no? Y yo en mi caso pues me tengo que mantener activo, escribiendo, que es lo que se puede, y esperando a que se reabra todo esto para poder estrenar Mano de Obra y pues seguir adelante, ¿no? Como todas las industrias. Tienes tus cortos en línea, donde podemos ver tu trabajo. Sí, mis 3 cortos están en YouTube. Uno se llama Princesa, que fue mi primero. Eh, Otro se llama Sangre Alba y otro se llama Hermano. Pero creo que si ponen David Sonana en YouTube, les tendrían que salir. Este, mm, ¿Qué hacemos, Carlos? ¿Quieres que lo abramos a preguntas eh, ya como con voz? Porque creo que ya faltan 15 minutos, ¿no? No te escucho. Ya, perdón. Pues sí, yo creo que podríamos abrir micrófonos y si el público y el auditorio quiere hacer más preguntas, adelante. También las personas que están en el Facebook Live pueden hacer sus preguntas y nosotros se la hacemos llegar a David. Entonces, no sé si alguien quiera A ver, participar, hacer una pregunta, decir un comentario. acá hay otras preguntas que ya no había leído. A ver, Venga. unos tips que te han funcionado cuando tienes un bloqueo creativo. Pues a mí lo que me funciona es dejar de pensar en eso. O sea, si tengo un bloqueo creativo y no sé cómo resolver una situación en una película, sí tenerla en mente como, a ver, ¿cómo logro que esta chava tenga una relación con esta viejita? ¿Cómo lo logro? No lo estoy encontrando. Sabes que ese es tu siguiente paso. O sea, cuando hablo de tienes que ir paso a paso en un proyecto, desde la idea hasta financiarlo, tal, terminar, me refiero también a pasos chiquitos como cómo relaciono esta relación entre dos personajes. Ese es mi siguiente paso. Obviamente puedes hacer cosas en paralelo, puedes solucionar esta relación entre dos personajes mientras buscas un fondo, pero bueno, verlo en esa perspectiva. Si mi siguiente paso es resolver la relación entre dos personajes, que digamos que puede ser un bloqueo creativo, eh, generalmente se da. O sea, tienes ese problema, date unas vueltas, ve a caminar. Si no lo tienes que resolver ese día, o sea, puedes tomarte una semana, no pasa nada. Piensa en eso, pero tampoco apabulles a tu mente en cómo solucionar eso. Y de repente un día en la calle vas a ver a una señora con su abuelita y se le cae un refresco a la abuelita y se lo recoge y dices, pues así, una tiene un accidente y la otra lo ayuda. O sea, estar atento a lo que pasa a tu alrededor, más que intentar resolverlo siempre desde tu cabeza, abrir los ojos un poquito y respirar y olvidarte de eso un poco y las respuestas generalmente llegan. Nunca me ha pasado que no llegue. ¿Por qué la inquietud o la curiosidad para hacer mano de obra? Pues porque justo uno de los temas que para mí pues me movía a niveles pues, intensos y personales es la disparidad social en Latinoamérica, los contrastes sociales por un lado
y por otro lado, los líderes que surgen de estos nuevos, contrastes sociales y de esta diferencia en la población, aprovechando esto y se convierten en líderes que repiten los mismos ciclos, ¿no? Lo que a mí me preocupa es pues este mundo del cual parece que, este sistema del cual parece que no podemos salir, ¿no? Que es un sistema obviamente muy contrastado socialmente, muy materialista y con ambiciones muy materialistas que también envenenan mucho pues, a la clase trabajadora porque en cuanto pasa bastante que en cuanto alguien, cuando la gente no tiene nada y de repente tiene algo, se empodera y muchas veces puede repetir como los patrones o los comportamientos que en algún momento sufrió, ¿no? Creo que como humanos tenemos esa condición y se refleja obviamente social y económica y políticamente. Entonces, eso para mí era un tema, bueno, es un tema preocupante del cual yo quería hablar y pues justo lo que les decía hace rato, ¿no? Yo quería hablar de esto, pues cómo abordar este sentimiento, pues encontrando un mundo, ¿no? Y un mundo, aunque hay muchos mundos que pueden hablar de contrastes sociales y de la obtención de poder, digamos, el mundo de la albañilería se me hizo interesante porque pues, los contrastes son muy evidentes, ¿no? Construyes algo lujoso que contrasta con lo que tú mismo tienes y sabes que en México o en países de Latinoamérica es imposible escalar a lograr tener algo del lujo de lo que tú estás construyendo, entonces psicológicamente eso pues es el entorno perfecto para hablar del tema de las fallas del sistema este, eh, en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la inquietud. ¿Qué disfrutas más, producir o dirigir? Eh, pues yo lo veo como un todo, hasta escribir. O sea, yo veo escribir, producir y dirigir como un todo. O sea, no necesariamente disfruto ninguno de ellos por separado, sino disfruto la historia, el proyecto, el resultado. Todos cuestan trabajo, o sea, nunca me despierto y digo, "Puta, voy a disfrutar conseguir hacer una carpeta", o tampoco cuando, hay gente que sí, pero yo cuando me despierto para ir a filmar, para ir al set, tampoco lo disfruto, o sea, es mucho estrés, mucha ansiedad, mucha presión, o sea, no me divierto, pues, pero sé que lo estoy haciendo por algo que vale la pena y eso es lo que me motiva, ¿no? Este, yo tuve la oportunidad de financiar un corto con patrocinadores con un mecanismo parecido a oficina y lamentablemente los empresarios que me apoyaron, al menos la mayoría, eran gente que yo conocía. ¿A ti te ha pasado igual? Pero ¿por qué lamentable? Bueno, ahorita me dicen. Pues, generalmente, ¿qué es lo que haces para que la gente externa confíe en ti? Ah, ya. A pesar de que ya tienes trayectoria comprobable como creador. Sé que un pitch debería ser suficiente, pero a veces no es. Sí, para que alguien externo confíe en ti, pues tienes que tener trayectoria, tienes que, ¿no? Si quieres lograr que una empresa te dé fondos para el Eficine, pues vas, les platicas el proyecto, pues compites. Generalmente yo, de cada 20 empresas que voy, 19 me dicen que no y una me dice que sí. O sea, así es. La gente generalmente pues, eh, en el cine creo que siempre van a tener muchos no. Se tienen que acostumbrar a los nos en todo. ¿Me prestas una cámara? No, no tengo, no. Dinero para un corto, no. ¿Me mandas al festival a un corto a un festival? No. O sea, es el mundo del no, pero de repente hay un sí que dices, ok, ya, o sea, esto me da gasolina. Entonces, acostúmbrense a los nos y aprendan a apreciar los sís y a vivir de ellos, ¿no? Y ahora sí ya se acabaron las preguntas escritas. No sé si alguien... Muy Bueno, bien, alguien quiere hacer una pregunta aquí en el Zoom. En el Facebook Live también los invito a hacer una pregunta, pero hasta el momento no hay ninguna. Entonces, micrófonos abiertos. yo los veo todavía Yo tengo cerrados. uno, Charlie. Si se Ay, puede. sí. Venga, Jonah. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Hola, David. Pues primero que nada, muchísimas gracias. No. Mi pregunta es, por ejemplo, mano de obra no la he visto, también te quería preguntar dónde la podemos ver. Sí. No sé si va a estar en línea. Y mi pregunta va, ¿cómo tomas este tema que nos cuentas personal, ¿no? Lo diriges hacia los albañiles y cómo lo enfocas en una historia, o sea, cómo conviertes un tema en una historia. ¿Cómo es tu proceso entre esas dos partes? Pues te platico, o sea, como
cómo fue realmente con mano de obra. Pues, como les decía, yo quería hablar de esta disparidad social y de esto y de los líderes que surgen a partir de estas disparidades sociales, y cuando obtienen poder repiten el patrón, ¿no? Eso es lo que yo más o menos quería hablar, que pues es la historia de Latinoamérica en general, ¿no? Revoluciones, nuevos líderes, misma opresión para la gente, no cambia mucho nada. Dije, ¿cómo lo puedo hacer? Pues reduciendo, o sea, si yo quiero hablar de revoluciones que tienen éxito, pero se pierden los ideales una vez que se encuentran, que se logran estas revoluciones, ¿cómo puedo lograr esto en más pequeño? ¿No? No voy a hacer una historia de política. Entonces, lo que hice fue hacer la metáfora de la casa. La casa se convierte en el país, ¿no? Entonces, son estos albañiles oprimidos, con pocas opciones, con pocas posibilidades, como realmente como el pueblo de un país, ¿no? Que busca justicia, pero que pues, el sistema está diseñado para que no puedan obtenerla o para que no salgan de ahí. Tengo a la casa, que es el país, la clase trabajadora, que son los albañiles, que lo que construyen esto, y bueno, y son oprimidos por un líder, digamos, un tirano burgués, como lo quieran llamar, ¿no? En algún momento logran, digo, ya se los voy a spoilear un poco, pero logran el objetivo que tenían, que eran hacer justicia, ¿no? Por una situación que tienen en la casa, que pues, se refleja otra vez con las injusticias sociales que vivimos día a día en el país. Entonces yo lo paso a una casa, ¿qué injusticia puede haber ahí? Se muere un albañil, no les quieren dar compensación, logran obtener justicia, surge un nuevo líder y este nuevo líder replica los comportamientos y ahora pues él se empodera y vuelve a tratar a todos como los trataba el otro tipo. O sea, creando metáforas, creando simbolismo. Si sabes que quieres hablar digo, les di el ejemplo de la violencia hace rato, pero pues en este tema que es contraste social, sistema opresor y nuevos líderes empoderados e injusticia social, pues lo intentas encontrar una metáfora para esto, ¿no? En mi caso, pues fue una casa. Hubiera podido ser también el vendedor de coches en una agencia de coches que vende coches a niños de 20 años todo el tiempo de lujo, y él nunca ha podido comprar esto, entonces pues ve cómo salen coches nuevos y un día, no sé, o sea, hay muchas historias que pude haber contado sobre contrastes sociales, que eran para mí lo que me importaba, ¿no? Un mesero que cobra una cuenta de 15,000 pesos de unos güeyes ahí emborrachándose, pues y es su sueldo de un mes, ¿no? ¿Cómo se siente eso y cómo se siente verlo todos los días hasta que algo pasa, ¿no? Y este tipo toma poder y ahora él se convierte a lo mejor en el tipo que gasta esas cantidades en un restaurante y se vuelve igual de despectivo que la gente, con la gente que como la gente era con él. Entonces, pues, se puede, no sé si respondo la pregunta, pero se puede tomar algo muy general y hacerlo específico y hacerlo realizable, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí, de nada. Y bueno, en mano de ¿Alguien obra, más? mano de obras, que me preguntaste primero cuándo se puede ver, pues se iba a ver en abril en cines, se tuvo que posponer, yo espero que en septiembre, octubre salga, y, y bueno, después de eso seguramente estará en alguna plataforma. Pero bueno, ojalá que se abran los cines pronto y pueda salir la película en salas. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden alzar su manita como si estuviéramos en la escuela. Nadie tiene ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no hay ninguna, a mí me gustaría preguntarte, David, retomando esta parte de que tú basas un dolor o una experiencia para transformarlas en una idea, me encantaría preguntarte a ti qué fue lo que te dolió, qué fue ese motor. O sea, siento que fue algo pues muy profundo para poder llevar a cabo mano de obra. No sé si haya algún tipo como de experiencia personal ahí que fue el motor como para querer hacerla. Sí, o sea, yo justamente hace 4 años me había cambiado de departamento, o sea, me mudé de departamento y cuando llegué al nuevo departamento lo vi era nuevo, o sea, no, era yo la primera persona que vivía en él y pues observándolo, pues ves los acabados, ¿no? Ves los detalles pues me comencé a preguntar, obviamente, no sé si obviamente, pero pues quién construyó esto, ¿no? O sea, quién construyó
esta regadera en donde yo me estoy bañando y quién puso estas cosas aquí de loseta o lo que sea. Y luego me pregunté si la persona que había hecho esa regadera específicamente, porque literal me estaba bañando, tenía la oportunidad o algún día tendría la oportunidad de bañarse en una regadera así. O sea, que no es que sea la regadera más espectacular, pero eh, es una regadera bonita y me cuestioné qué se siente a lo mejor construir una regadera, algo muy sencillo, y verla y tú hacerla con tus manos y llegar a tu casa en donde a lo mejor no hay agua corriente sí, te bañas con ajicarazos o con una cosa en un piso de tierra, no sé. Se me hizo psicológicamente, se me hizo obviamente triste y psicológicamente relevante, ¿no? Porque no nada más es el hecho de la tristeza o no, sino qué repercusiones psicológicas tiene esto para la gente que lo hizo. Igual que las repercusiones psicológicas de un mesero que nunca va a poder comerse un sashimi en su vida y lo sirve así a gente totalmente, ya saben qué estilo, ¿no? Así es casi como que los piden así, traen 20 de estos y a lo mejor esa persona nunca lo ha probado, ¿no? Entonces no solo es lo injusto que es la vida, sino qué repercusiones tiene en la psicología de la gente y estas repercusiones psicológicas, cómo se reflejan en problemas sociales, o sea, en situaciones ya un poco más en términos macro, ¿no? O sea, cómo se refleja esto en cómo somos como sociedad y en las dinámicas sociales, políticas, ir de menos a más, ¿no? Creo que eso fue un poco de donde surgió. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? O si quieren podríamos como seguirla moderando David y yo, o también si ya están cansados podemos terminarla, todo muy democrático. Yo veo a unos ya Entonces, cansados por ahí. ¿mande? Yo veo a unos ya cansados por ahí. Durmió Emiliano Trinidad. Yo no No, estoy cansada, pero no sé si o sea, ustedes puedan, porque decía que era 1 hora, entonces también por eso. no, denle, sí. No, pero yo quiero preguntar, o sea, como que en la escuela de cine, bueno, yo estoy de comunicación, que tampoco es cine, pero llevamos ahí una embarradita de todo. Ujú. Como que te enseñan mucho la técnica detrás del escribir un guión, como primero hazle así, primero hazle así, los personajes tienen que ser así. Ah, sí. Como que a mí en lo personal eso como que me ha frenado un poquito porque me he enfocado más en la técnica más que al dejarlo fluir. Entonces, tú que ya escribiste más cosas y que sobre todo ya las has llevado a producir, o sea, como digo, ya sé que ya contestaste como tu proceso de escritura, pero en cuanto a la técnica, o sea, ¿qué tanta importancia le das o mejor es dense y lo que le salga? Pues es una muy buena pregunta y de hecho, qué bueno que la dices porque me hubiera gustado abordarla en el temario del día de hoy. Yo no estudié cine y realmente creo que tiene ventajas y desventajas. Las desventajas para mí son que cuando estudias cine tienes acceso a equipo, acceso a compañeros que tienen ganas de hacer cosas y acceso a eh, gente que comparte información, comparten películas y demás. Y ya, o sea, yo las clases y las clases teóricas y que alguien venga y me diga cómo se hace cine, digo, habrán maestros que a lo mejor obviamente no lo hagan así, ¿no? Pero en general lo que a mí me da miedo de las escuelas de cine es justamente eso, que te limitan en cuanto a las estructuras que debes de seguir en todos los sentidos y a veces se nos olvida que no hay reglas ni narrativas, ni de producción, ni visuales, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, casi que todos los maestros que les hayan dicho dogmáticamente esto se hace así, intenten borrarlos de su cabeza, no tienen que hacer la estructura narrativa de un guión como les dijeron, ni tienen que filmar un zoom in si quieren crear tensión, no necesariamente ese va a ser el efecto. O sea, no tomen eso del libro tan serio, experimenten, intenten, pónganse la tarea de hacer un zoom in que cause separarse del personaje en vez de hacer, o sea, sean rebeldes e intenten romper todas esas reglas que les dijeron, porque al final, pues,
creo que de eso se trata, de estirar la liga un poco y de ver a dónde se puede llegar. Al final el cine es un lenguaje, yo lo veo como un lenguaje que no ha sido totalmente desarrollado, ¿no? Hay que aprender el lenguaje, sí, pero también se pueden inventar palabras nuevas, estructuras nuevas, y se puede hacer poesía con eso, con esas palabras y con esas letras, y pues hay que aventarse, hay que hacer cosas nuevas y no tener miedo y tampoco pensar que hay solo una forma de hacer una prosa o una historia, ¿no? Entonces es difícil y no me imagino cómo hubiera sido si yo hubiera estudiado cine. Me imagino que es difícil sacarse todas esas ideas que les meten en la cabeza, los malos maestros obviamente, seguramente hay buenos, pero pues sí, arriesguense e intenten romper todas esas reglas que les dijeron. Súper, mil gracias. Y bueno, no quiero ser aborazada. Si alguien tiene otra pregunta, dele, si no, pregunto otra cosa. Dale, dale. Ahorita ya llegó una pregunta del Facebook, después va esa, y si alguien más quiere hacer una, yo creo que podría ser la última, entonces piénsenla bien. No. Va, entonces, primero la de Facebook, o esa, o... No, tú. Okay. Bueno, yo trabajo un poco en producciones, ya tengo un ratito haciéndolo, y aunque siempre mi amor sería como dirigir, me he clavado como mil en dirección, pero ya ahorita pasando coronavirus, espero, como que quiero enfocarme en un puesto en el que pueda aprender un poco más de dirección, pues justamente para saberlo hacer mejor y sobre todo el tiempo que sea más eficiente, pues por los recursos. ¿Qué puesto tú recomiendas que es en el que creas que se puede como aprender un poco más? O sea, de first, digo, obviamente nadie empieza de first, pero second, de script, o sea, como cuál es el puesto, además de producción, que creo que es ultra importante para cualquier director, un poco más pegado a dirección, ¿qué recomendarías? Pues mira, yo creo que mi camino fue por producción y eso, digo, yo como no estudié cine, me vino muy bien porque yo no sabía ni siquiera qué era la tramoya, o sea, empecé a trabajar en esa oficina y pues, hacía lo que sea y tuve que aprender desde cero, entonces producción me vino muy bien. Sin embargo, creo que no es tan importante el puesto, digo, sé con asistente de producción, lo que sea, sino lo curioso, o sea, no vas a aprender nada por el simple hecho de estar ahí, sino que sé curioso, o sea, involúcrate más, pégatele más a la gente, o sea, da un 110% en no solamente hacer tu trabajo, sino que si ves que un productor buena onda por ahí está hablando de un contrato y es tu amigo porque te llevaste bien con él, pregúntale, oye, ¿de qué estás hablando? O sea, no, pues un contrato con Netflix porque no sé qué y quieren el 20%, ay, que no se los quieres dar, no. Entonces ya ahí aprendiste cómo alguien hizo un contrato con Netflix, ¿no? Si eres el second de dirección y el director toma una decisión y ves que el first la entendió esa decisión y tú no la entiendes y te llevas bien con él, pues, oye, ¿por qué crees que haya querido hacer eso? No, pues porque si la cámara está lejos, entonces se van a desenvolver mejor estos güeyes porque así no los está presionando y se va a dar un momento. Ok. Entonces no tanto es qué estés haciendo, sino ser observador, observar qué está pasando a tu alrededor y interesarte y pues obviamente lo más importante en un set creo que es ir con humildad, porque realmente cuando uno está empezando no sabe nada, entonces con humildad de aprender, de aportar y pues, si haces eso le vas a caer bien a la gente y si le caes bien a la gente te van a abrir las puertas para aprender lo que sea que te interese o para hacer las preguntas que quieras hacer, ¿no? Súper, mil gracias. Muy bien, ahora voy a leerte la pregunta del Facebook. Pablo Camargo pregunta, ¿cuáles son tus referencias y qué cineastas inspiraron tu lenguaje? Pues justamente otra cosa otra buena pregunta, porque otra cosa que se me olvidó que tuve que haber dicho es la importancia de ver cine, que obviamente yo creo que todos la tienen, pero no la subestimen, o sea, sean también rigurosos en eso. Yo literalmente aprendí a hacer cine viendo cine, o sea, entre trabajando en la productora y yo nunca me vi, o sea, yo no había visto mucho cine hasta que empecé a trabajar ahí a los 23 años. Entonces, tuve la suerte que Michel Franco, que seguramente lo conocen, tuvo la sensibilidad conmigo de decirme, brother, si quieres trabajar en una productora, tienes que saber de cine, tienes que haber visto películas. Me llevó a una tienda y compramos juntos
30, 40 películas de 50 pesos ahí en Insurgentes, legales obviamente, no nada ilegal, y pues vi cine y me compró una película de cada director importante, de Buñuel obviamente, de Bergman, de Kurosawa, de Hitchcock, ya saben, los clásicos, Truffaut, todo. Una de cada uno, dos de cada uno, y pues de ahí me seguí, o sea, ya después de ver una o dos de cada uno, dije, bueno, esto me gustó más, esto menos, por acá, por allá, pero así aprendí el lenguaje, ¿no? Hablando que el cine es un lenguaje, creo que hay que ver pues, las distintas formas que los expertos, ¿no? Estos clásicos han manejado el lenguaje para intentar aprender un poco pues lo que no, ver qué te gusta de eso, ¿no? Ver cómo hicieron un movimiento de cámara que te encantó, cómo hicieron un corte, cómo hicieron una actuación. Ver cine es muy importante. Bueno, contestando a la pregunta, pues a mí siempre me interesó mucho el trabajo de Buñuel, de Bergman, de Bresson, Kurosawa, Lynch, no sé. En general creo que puedo pensar en esos ahorita, pero todos los clásicos me han aportado algo, ¿no? Y el cine contemporáneo también. Se me hace importante ver qué está pasando en el cine mexicano. No le tengan miedo tampoco a ver malas películas, porque a veces se aprende más de una mala película que de una buena. Pero ver mucho cine sí es importante. Excelente. ¿Alguien aquí en el Zoom tiene otra pregunta? Aquí en el Facebook todavía hay otra. Bueno, si quieren, hago la de el Facebook. Nuestro querido amigo Oscar Sueck pregunta, ¿pero no hay que saber las bases para poder luego romperlas, para tener dirección y no dejarlo al azar? Pues puedes saber las bases y luego romperlas, o puedes hacer lo que quieras y así no sabes qué estás rompiendo o qué realmente era algo convencional, pero creo que no hay reglas tampoco ahí. O sea, yo personalmente nunca supe las bases más que por ver películas, pero no me fijaba en el minuto 40, que es el punto medio, tengo que dar el turning point, ya es la hora del clímax, ahora tengo que poner atención. O sea, nunca lo vi así. Si sabes las reglas y tienes la capacidad de saberlas y romperlas y ser un rebelde, está bien. Yo no fui un rebelde porque nunca las supe, entonces más bien siempre hice lo que quise y lo que se sentía que era correcto y lo que, tomando obviamente como prioridad, pues saber que estás contando una historia con la que quieres que la gente se relacione, pues hacerlo a tu modo, ¿no? ¿Con qué te relacionas tú? ¿Qué tipo de cine te gusta a ti? ¿Qué tipo de películas has visto que que logran conectar contigo? Y usar esas herramientas para lograr que el público se relacione y bueno, pues hay muchos directores que lo han hecho a su modo y lo logran, y otros que sin darse cuenta también siguen algunas reglas, porque pues también obviamente algo de funcional hay en esas reglas narrativas y demás. No digo que sean totalmente inservibles, pero utilizarlas con cuidado y con sensibilidad y bueno, saber que se puede partir de las emociones y de lo que se siente bien y de lo que se siente que funciona, más que de que si teóricamente funciona o no. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta aquí en el Zoom, podríamos finalizar la masterclass. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues muchas gracias, David. Un fuerte aplauso. Reacciones virtuales. Y pues espero que les haya gustado mucho. En verdad agradezco a David por esta increíble plática. No se pierdan las otras actividades que tenemos a lo largo de la semana del festival y sobre todo, hablando de que veamos cine, vean nuestra selección. Hoy termina documental, mañana empieza animación experimental y por último el sábado tenemos la proyección de los ganadores. Entonces, pues un fuerte abrazo a distancia y nos vemos pronto. Vale, gracias a todos. Muchas gracias, David. Gracias, Charlie. Bye. Bye.
Bye, gracias.